Pasaron de tener terapias donde la rehabilitación o la cura pasaba por la inmovilización del miembro afectado a tener estas actividades que mostraban que la tonicidad muscular pasaba porque el padeciente, en este caso, quien padecía la enfermedad, se moviera, ¿no? Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, cuarta temporada, desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Adriana Álvarez, la autora de Sufrir en la Feliz. Adriana, bienvenida, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un libro que hemos disfrutado mucho, nos hemos encontrado con una historia que contrasta muchísimo con lo que es La Feliz, ¿no? El surgimiento de la ciudad, de esa gran ciudad, Mar del Plata, una ciudad turística que además tenía esto, ¿no? La salud para chicos que tenían o polio, tuberculosis. ¿Por qué elegís el tema? Bueno, en realidad Mar del Plata encierra muchas historias y me parece que ese es el gran motor que tiene este libro, ¿no? Que es mostrar historias que no tienen que ver necesariamente con el Biarritz, que no tienen que ver con el veraneo, ¿no? Sino mostrar historias que a veces quedan solapadas. La infancia es una, ¿no? En general. ¿Sí? Y por eso el libro abre con un capítulo que habla de la infancia en general. Y posteriormente centrarnos también en la infancia enferma, esa infancia que menos aún conocemos y que Mar del Plata tiene una historia muy rica para mostrar, ¿no? Porque nos muestra que además del ocio, el mar fue utilizado como un espacio terapéutico. ¿Y por qué me dediqué a esto? Bueno, porque hace muchos años estudio la reemergencia de enfermedades en perspectiva histórica, yo soy historiadora, y en esos estudios me encontraba, cuando estudiaba tuberculosis y sobre todo poliomielitis, con los niños y con las niñas, ¿no? Y encontraba fuentes documentales maravillosas, empecé a encontrar sus voces y entonces a partir de ahí dije, bueno, esto es un tema muy lindo para poder trabajarlo y de hecho te diría que hoy por hoy es el único libro de infancia enferma que nosotros tenemos en la Argentina, con lo cual que lo haya publicado en nuestra universidad para mí es una gran satisfacción. Hablemos del Hospital Marítimo. Fue construido con ese fin, albergar chicos que llegaban enfermos a Mar del Plata. Chicos que venían de dónde y quiénes los recibían, quiénes los atendían. Bueno, el Hospital Marítimo fue el resultado, digamos, de varias cuestiones, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con el hecho del pensamiento de la época, un pensamiento higienista muy fuerte. En esto tuvo mucho que ver un médico sumamente reconocido a nivel internacional, como fue el caso de Emilio Coni, que buscaba crear, al igual que lo que ocurría en Europa, ¿no? Un establecimiento de rehabilitación, un sanatorio de rehabilitación y tratamiento para niños y niñas que tuvieran tuberculosis extrapulmonar, es decir, es aquellos cuadros donde la tuberculosis afecta a determinadas zonas del cuerpo y se convierte en problemas óseos concretamente, ¿no? En esa búsqueda le hace una propuesta, este médico que aparece publicada inclusive, ¿no? Acerca de las bondades que tenía este rincón del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que para entonces, estamos hablando de la década del 90, del siglo XIX, ya era un rincón conocido, pero para el ocio, destinado al ocio. Entonces dice, bueno, pero además puede ser un gran espacio terapéutico. Esto él lo publica. Él tenía muchos vínculos con, digamos, con varias instituciones y es la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal, cuyas damas veranean en Mar del Plata, quienes deciden impulsar esto.
¿Para qué? Bueno, para recibir a contingentes de niños y niñas pretuberculosos, es decir, que no eran necesariamente en ese momento tuberculosos, sino que se los consideraba débiles, es decir, proclives a contraer la enfermedad, y niños y niñas tuberculosos que estaban dispersos en diferentes establecimientos de esta sociedad que data de la época de Rivadavia y tenía muchísimos hospitales, ¿no? Y establecimientos, y albergaba desde la Casa Cuna en adelante muchos establecimientos, para que esos niños y niñas viniesen a Mar del Plata a pasar una temporada, ¿no? Y así nace entonces, primero, digamos, con esta publicación, y posteriormente en 1893 hace en realidad esta adaptación que se hace de un viejo hotel, ¿no? Para recibir a estas colonias de vacaciones que van a llegar primero en época de temporada nada más. Hablaste de beneficencia, de damas de la alta sociedad que pasaban su temporada en Mar del Plata y que además, bueno, actuaban de esa forma. ¿El Saturnino Unzué también surge de esa manera? Exactamente, es una entidad también que pertenece a la Sociedad de Beneficencia, surge tiempo después, ya en 1911 aproximadamente, pero tiene otro destino. El destino ya no es terapéutico ahí, sino es el de asilar a niñas además, huérfanas, que en algunos casos, bueno, obviamente pertenecían a los sectores populares, y en otros casos también tuvo otras finalidades que no eran niñas que pertenecían a los sectores populares, sino de los sectores acomodados, que acá pasaban entre 8 y 9 meses, que venían a, digamos, a realizar, a esconder sus embarazos no deseados, ¿no? Claro. Pero en realidad, digamos, el patrón más fuerte que tuvo era asilar a niñas huérfanas y prepararlas, ¿no? Tuvo otra lógica diferente a la que tuvo el marítimo. Ahora vamos a volver al marítimo también, pero cuando hablas de lo que conocemos como Serenil en la Ruta 88, ahí el origen es distinto, porque hay inclusive toda una campaña, una colecta, había alcancías en los cines, en el casino para poder construir ese lugar. Exactamente, pasa que es otra Argentina, ¿no? Es una Argentina donde el Estado ha tomado un protagonismo muy grande. Vos pensás que en el siglo XIX es un Estado que, cuando nace el marítimo, es un Estado que recién se está conformando, por eso utiliza entidades intermedias, en este caso la Sociedad de Beneficencia, para tratar de solucionar problemas vinculados a la cuestión social, ¿no? En este caso ya estamos en la década del 50, el Estado tiene una presencia social muy grande, han habido reformas constitucionales, hay derechos, hay una reforma sanitaria reciente que es precisamente la que enarboló Carrillo, ¿no? Pero además de ser otra Argentina, también hay pandemias, ¿no? Una de las pandemias fue la poliomielitis, que ya venía teniendo manifestaciones ondulantes, es decir, a veces aparecía, desaparecía, desde la década del 30 en adelante, con más fuerza en la Argentina en la del 40. Entonces, las consecuencias de la poliomielitis se veían en la calle, se comenzaban a ver en la calle, porque una de las cuestiones que podía dejar son las secuelas, que es la parálisis infantil. De allí, digamos, por el universo a quien afectaba, que era básicamente niños y niñas, y por el otro lado lo que podía dejar es que comúnmente la conocemos como parálisis infantil. Con esas apariciones ya había un gran universo, un gran número de niños y niñas para rehabilitar, y lo que no había era instancias de rehabilitación. Tampoco había prevención, porque la primera vacuna aparece en el 55. Entonces, en el 52, en esta Argentina transformada, y todavía, digamos, con el peronismo en el poder, y con estas consecuencias, en Mar del Plata aparece un médico, Tesone, da una charla, hay muchos padres y madres que están preocupados porque no tienen dónde rehabilitar a sus hijos, y les muestra lo que se está realizando en Estados Unidos, que son estos centros de rehabilitación. Ahí comienza a rodar esta historia, que en el 52 se va a fundar Serenil, que es esto que vos me decís, que es el centro de rehabilitación más grande que va a tener América Latina y la Argentina, ¿no? Hasta aquí hemos hablado de fines del siglo XIX, la creación del Hospital Marítimo, así denominado, la adaptación de un hotel, vos lo explicaste muy bien. Ya a mediados del siglo XX, la construcción de Serenil, dijiste otro concepto de salud. En el medio podemos hablar y hacer referencia en el libro
a los gobiernos socialistas en Mar del Plata, con también una reformulación de lo que era la atención sanitaria y el concepto de salud, si lo comparamos con fines del siglo XIX. Exactamente. En este sería el capítulo de apertura que tiene el libro, ¿no? Donde trato las infancias. Y a mí me gusta mucho remitir a ese capítulo, ¿no? Porque nos muestra las particularidades y singularidades que tiene nuestra localidad, donde la historia de las infancias es distinta, ¿no? Pero tiene ciertos denominadores comunes, lo que vos estás mencionando, ¿no? Hacia la década del 20, la llegada del socialismo al poder, pero también lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional con los derechos del niño concretamente, hacen que el concepto de salud cambie hacia la infancia en particular y también en general hacia la población. El socialismo que defiende, viene impulsando inclusive a nivel nacional leyes para la protección de la infancia, genera a nivel local la asistencia pública, en un espacio que solamente tenía un incremento poblacional muy grande y solamente tenía el Hospital Mar del Plata, que se había fundado en 1907. Entonces, la asistencia pública vino a complementar las acciones del Hospital Mar del Plata en líneas sanitarias generales, en líneas políticas particulares. Te digo que fue el resultado de una tensión entre conservadores que se nucleaban en el Hospital Mar del Plata y los socialistas que, frente a esa imposibilidad de avanzar sobre la conducción del hospital, deciden abrir la asistencia pública municipal. Es interesante cómo se van modificando visiones, ¿no?, de lo que es el desarrollo de una vida, la formación, porque vos hiciste referencia a la salud y después aparece el concepto de la recreación, el derecho también, ¿no?, al juego, la recreación, algo que lo vamos a ver muy presente ya quizás a partir de la década del 40, década del 50. En algún momento mencionás, ¿no?, que hay una deuda, está pendiente. Yo creo que ahí te estás anticipando algo que querés hacer en el futuro, que es, por ejemplo, contar qué pasaba con el complejo de Chapadmalal. Claro. Exactamente. Empiezo por el tema de los derechos de la infancia y cómo esto impacta en la organización interna de las instituciones y en la diagramación de las políticas, ¿no? Por eso hago referencia a ese primer capítulo donde nosotros mostramos, ponemos en escena la infancia trabajadora, la infancia de Alvearrit, con algunos denominadores comunes. En su totalidad, tanto la infancia, digamos, de los sectores más acomodados, como lo de los sectores populares, son considerados mini adultos, desde cómo se visten hasta las actividades que realizan. El juego, la recreación, esta parte lúdica que es propia de la infancia, es un atributo que se va a ir construyendo, ¿no?, y que para los sectores medios y populares, como vos bien decís, asoman allá en la década del 20 y nosotros lo logramos visualizar o vemos cómo se materializa concretamente tanto al interior del Marítimo, ¿no?, como en la ciudad de Mar del Plata, con las plazas, ¿no?, cómo aparecen las plazas, pero ya las plazas dotadas de juegos, porque esto también tiene que ver con el concepto del cuerpo, es decir, el tema de la actividad física y el cuerpo pega mucho a partir de los años 20 y posteriormente de los 30, ¿no? E inclusive en el Marítimo, porque pasaron de tener terapias donde la rehabilitación o la cura pasaba por la inmovilización del miembro afectado, a tener estas actividades que mostraban que la tonicidad muscular pasaba porque el padeciente, en este caso, quien padecía la enfermedad, se moviera, ¿no? Entonces, ese espacio que estaba cubierto de camas comienza a aparecer cubierto de hamacas. ¿Para qué? Para que se muevan, para que realicen ciertas actividades que se complementaban, ¿no?, con actividades que realizaban en la playa. ¿Qué eran los baños de harina? Bueno, cuando yo digo actividades en la playa, era porque hay un primer momento del Marítimo que va a continuar, donde lo fundamental es la hidroterapia, los baños de mar, ¿no?, porque son cicatrizantes, porque la fuerza de las olas, digamos, ayudan a esa tonicidad muscular que estos pequeños y pequeñas debían tener, pero además de la helioterapia y además de la hidroterapia estaba la helioterapia, que es los tratamientos solares, ¿no? Entonces esos baños de arena, viste que la arena es caliente, entonces extendían lo hacían como un juego, pero era en realidad parte de su tratamiento, algo que hemos hecho
muchos de quienes hemos tenido infancia. ¿Quién nos ha enterrado en la arena? Bueno, esos eran los baños de arena, era enterrarlos en arena caliente como parte de un juego. El libro está poblado de esas imágenes, ¿no? Así que es muy interesante y muy lindo ver, digamos, cómo juego, la terapia, ¿no? Y quienes acompañaban a esos niños, y esos niños también aparecen en esas imágenes. Ibas dirigida en una respuesta a contar lo de Chapadmalal cuando te interrumpí con los baños de arena. Bueno, eso surge ya. Yo no me he abocado a la colonia específicamente, lo trato, lo abordo y lo dejo pendiente de tratamiento, ¿no? Las colonias eran preexistentes, convengamos eso, ¿no? Las colonias de vacaciones son preexistentes. De hecho, el Marítimo surge como una colonia de vacaciones, que hay algo que no te conté, es decir, el Marítimo comienza como una colonia de vacaciones para atraer a estos niños débiles. Estos niños débiles o pretuberculosos estaban en un ala y los niños y niñas tuberculosos ya diagnosticados en otra. Obviamente que el patio de juegos, esos patios, digamos, esos espacios comunes, a veces no funcionaban bien la división y muchos que llegaron siendo débiles salieron o se quedaron en el establecimiento habiendo contraído la tuberculosis. Con esto lo que te estoy diciendo es que las colonias de vacaciones dependientes tanto del Consejo Nacional de Educación, de diferentes entidades, inclusive a nivel provincial, hubo antes del peronismo y muchas en Mar del Plata, ¿no? Cuando vos me decís Chapadmalal, obviamente esa historia, hay algunos trabajitos hechos, es muy interesante, y yo cuando me refiero concretamente a la infancia del peronismo, también me refiero a otras cuestiones, ¿no? No solamente a las colonias de vacaciones, que se incorpora, digamos, como una práctica más universal, antes era mucho más acotada, ¿sí? Sino también me refiero a otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a los especialistas. No nos olvidemos que la medicina también avanza y se van consolidando muchas especialidades, y entre ellos la pediatría, ¿no? Que eso es un aspecto, es un capítulo muy interesante, infancia, medicina, salud, ¿no? En la historia que me interesaría mucho abordar. Y el Patronato de la Infancia, que conocimos ahí en la avenida Juan B. Justo, la continuación de Tucumán, Buenos Aires también, ¿cómo surge y qué finalidad tenía? En realidad surge en la década del 30, ¿sí? Lo marcamos también en el texto como parte de las instituciones que van surgiendo, pero en realidad si vos lo ponés en un contexto es un poco más tardío lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y esto tiene que ver con la ley de patronato, ¿no? Es decir, en ese estado que yo te comentaba, que desde la década del 80 del 19 se conforma, en las décadas siguientes se va fortaleciendo y la niñez, como otras temáticas, empiezan a incorporarse en la agenda gubernamental y en las políticas que se dan, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que ya surge y que está muy clara a principios del siglo XX, que es que de aquellas infancias, podríamos decir, o como lo dice la ley, ¿no?, que están desamparadas. En realidad a veces eran solo infancias pobres, que es el canillita, el lustrabotas, ¿no? El Estado debe hacerse cargo, ¿no? La potestad de educar a ese futuro trabajador es el Estado. Esa familia en la cual está, por ser pobre, por padecer diferentes males sociales, y cuando digo males sociales lo digo entre comillas porque así lo mencionaban en la época, no puede realizar la crianza. Entonces la toma el Estado y para eso se generan las instituciones de patronato. La de acá también se lo hace con esta visión muy interesante de que ya en los 30 esta cuestión de utilizar la playa, utilizar el mar, el aire puro, se ha difundido también hacia otros estratos sociales, ¿no? Y bueno, se prende esta idea del patronato también en Mar del Plata, que tiene que ver con aquellos niños o niñas o que son huérfanos o a los cuales el Estado les quitó la patria potestad a sus padres. ¿Ese concepto del mar terapéutico quedó perimido o sigue manteniéndose en la salud? Siempre, digamos, las aguas saladas son cicatrizantes, es decir, depende para digamos, en el caso de los niños y niñas del Marítimo,
tenía que ver con el uso de yesos, ¿no? En el momento que se incorpora la cirugía o la inmovilización de los miembros a través de los yesos, eso provocaba acciones, digamos, que tenían que ver con alergias, que tenían que ver con escaras, porque el hecho de muchos estar, vos pensás que muchos se escolarizaron estando, digamos, en reposo, el agua de mar, era cicatrizante. No solamente los ayudaba a hacer ejercicio, sino que funcionaba, digamos, como un elemento cicatrizante. Y por otro lado hay un concepto del aire también, ¿no? Que siempre es recurrente cuando con epidemias o con enfermedades, que es el aire, ¿no? Entonces el aire puro se suponía que podía renovar y fortalecer esos organismos a los cuales se los tildaba de débiles. Vemos en el libro, hay muchísimas imágenes, hay muchas fotografías de época, pero también encontramos el tratamiento de los medios, de los diarios, ¿no? El diario era el medio de información. ¿Cómo seguían el hallazgo de la vacuna, ¿no? Los avances con las vacunas? Era el tema central, la portada del diario. Pero vos tenés que pensar que estábamos atravesando una pandemia, la poliomielitis fue una pandemia, que se estaba dando, ¿sabés qué? A diferencia de otras epidemias o pandemias que eran propios de los sectores pobres, esta justamente se la visualizaba como de los sectores medios altos, ¿no? Sobre todo por a quienes atacaba. El país con más cantidad, digamos, de casos de poliomielitis era Estados Unidos. Claro. No te olvides que estábamos en medio casi del sueño americano, ¿no? Donde se lo veía como un modelo a seguir, y justo ese país que tenía, por otro lado, una madurez sanitaria mucho más grande de la que podíamos tener países como Argentina, estaba azotado por este mal, ¿no? Entonces, lo que se generó, como se genera con muchas epidemias y pandemias, es el temor. Es el temor a la dolencia, porque como vos bien dijiste, todavía no había un antídoto, es decir, todavía no había una vacuna que lo pudiese prevenir. Entonces el temor era más grande todavía, ¿no? Porque la vacuna sale, tenés que pensarlo, en el 55, en la mayoría de los países se va a distribuir recién después de la gran pandemia del 56, es decir, hay un gran momento donde, de lapso de tiempo, en que hay desarrollo de la enfermedad, no hay país que no tenga poliomielitis, no hay con qué prevenirla, y no es que la poliomielitis se va, la poliomielitis queda permanentemente, y por eso ha quedado tan marcada en la memoria pública, por el rastro que dejan los cuerpos, las dificultades para caminar, o ver niños y niñas en el pulmotor, o ver niños y niñas con las muletas, era un espectáculo desconocido hasta ese momento. Entonces impacta mucho, y es ahí donde se instala también, previo a la vacuna, o tan fuerte como la vacuna, la demanda por la rehabilitación. Entonces los diarios siguen eso. Los diarios era el día a día, cómo va la vacuna para prevenir, pero también hacen mucha difusión de los centros de rehabilitación como una forma de la polio o el después de la polio, el día de mañana de la polio, ¿no? Hiciste alusión al Hospital Mar del Plata. ¿Era lo que es el Hospital Materno Infantil? El Hospital Mar del Plata. Claro, después se transforma, exactamente. Sí, después se transforma. Vos pensás que Mar del Plata va a tener una sociedad de socorros de pobre que va a surgir en el 81, que surge como una, digamos, es una entidad que surge de una emergencia, surge de una epidemia de tifoidea, porque acá no había nada. O sea, no había nada, había una medicina informal, porque estaba lleno, digamos, de curanderos o de curanderas, pero que eran personas que tenían un reconocimiento muy grande en el arte de curar, pero era a quienes recurría el grueso de la población, porque por otro lado los médicos eran muy escasos, no te olvides, habían pocas universidades, los médicos diplomados eran pocos, escasos y caros, o sea que era para determinados sectores. Eso por un lado. Entonces, la epidemia de tifoidea, al igual que hizo en otras localidades, esto es una historia muy recurrente, ¿no? de la mayoría de los espacios, generó que el pueblo se reuniera o las entidades se reunieran y sacaran esta sociedad de socorros de poder, que fue el primer
antecedente que nosotros tuvimos de una especie de entramado sanitario. Después vino el Hospital Mar del Plata y después la asistencia pública, en un contexto donde sabemos, no solo por este libro, sino por los otros que forman parte de la colección, es justamente un espacio temporal donde la población local se va multiplicando. Y se multiplica la población, se multiplican los mares y la demanda también, ¿no?, de instituciones sanitarias acordes también se multiplican, porque el marítimo nunca estuvo abierto a la comunidad marplatense, se va a abrir recién en los años 30. O sea, eso no lo podemos contar como parte de los servicios que tenía nuestra localidad. Cuando hablas de la colección, estás hablando de esta colección que dirige Elisa Pastoriza, que tiene que ver con Mar del Plata, entre el mar y la pampa. Exactamente. Este es una colección que abarca diversas temáticas, por eso te comentaba, y seguramente, y lo he leído, ¿no?, comentan este incremento poblacional. En este caso, el libro lo hace, pero también se vincula a esa trama que compone la colección de manera transversal, ¿no?, porque los trabajadores de la construcción fueron niños, quienes estuvieron en el puerto fueron niños y niñas, los inmigrantes fueron parte de esa infancia, así que es un lindo ejercicio porque hay una vinculación transversal con la colección entera. Cuando comenzamos con la charla, hicimos referencia a damas de la alta sociedad, ¿no?, que se involucraban, que veraneaban en Mar del Plata, que vivían, entiendo, en la ciudad de Buenos Aires, y que impulsaron, por ejemplo, la concreción de ese proyecto, el Hospital Marítimo, también del Hogar Saturnino Unzué. ¿Se involucraban hasta ahí en el aporte económico o también participaban del día a día? No, ellas conducían, tenían la conducción, y eso va a ser una potestad que van a tener, yo te diría, hasta entrado el peronismo, que se produce la intervención de la sociedad de beneficencia. Eran damas con poder, más poder que médicos que estaban en los establecimientos, más poder que sacerdotes que estaban en el establecimiento. De hecho, estas damas no solo se involucran, sino que participan de la vida cotidiana, y es ahí donde uno ve el poder. Es una puja muy grande, ¿no?, entre los médicos y las damas, porque los médicos, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no?, desde época temprana comienzan a decir que no puede ser el Marítimo una colonia de vacaciones y un sanatorio. ¿Por qué? Porque el resultado está a la vista. Muchos de esos pequeños entran sanos y terminan enfermos. Y sin embargo, nunca se dieron a eso. Recién en los años 30 logran cerrar la colonia y que se destinen exclusivamente al sanatorio. Ellas financiaban, los salarios de los médicos dependían de la sociedad de beneficencia que ellas conducían, el salario del sacerdote dependía de estas damas, y de hecho a lo largo de esta investigación, ¿no?, que llevó muchos años y fue muy rica, porque en el Archivo General de la Nación hay estanterías enteras con toda la documentación. Tuvieron tantos enfrentamientos con médicos y con sacerdotes que algunos llegaron a echarlos. Entonces eran mujeres que conducían con poder y hacían la conducción de los establecimientos de forma personal, ¿no? Obviamente no es que estaban acá, venían cada tanto. Acá quienes estaban eran las hermanas del huerto a cargo de los chicos, pero la conducción la hacían ellas. Adriana, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Los Otros Libros. Hasta la próxima. Buenas lecturas.